¿Qué tal? Bienvenidos todos a El Comercio. Yo soy Ariana Lira, periodista de política del diario, y les doy la bienvenida a nuestro primer debate electoral, que es parte pues, de nuestra cobertura especial de las elecciones 2021, Tú Decides. Este es el primer encuentro que vamos a tener entre candidatos al Congreso y vamos a tener también encuentros entre miembros del equipo técnico de los distintos partidos que están participando en las elecciones del 2021. Esta serie de debates los hicimos también en las elecciones congresales del 2020. Evidentemente son circunstancias distintas por un tema de seguridad, por un tema sanitario. Vamos a realizarlas de manera virtual esta vez, los debates, pero el contenido pues va a ser de la máxima calidad posible. Vamos a comenzar hoy día entonces a estrenar este espacio con Grace Baquerizo. Ella es candidata al Congreso por Lima con el número 10, y con Pedro Morales, que es candidato al Congreso por Acción Popular con el número 5. Les doy la bienvenida a los dos candidatos. Buenos días, Ariana. Buenos días, Pedro. Buenos días, Grace. Buenos días, Ariana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a explicar entonces muy brevemente cuál va a ser la estructura de este debate. El tiempo aproximadamente es de 45 minutos y la estructura, que va a ser la que se va a repetir además de manera muy similar en los demás debates que vamos a tener semanalmente, es la siguiente. Vamos a tener 3 bloques. El primero va a tratar sobre la crisis por el coronavirus. El segundo bloque va a tratar sobre temas que nosotros desde El Comercio proponemos de agenda. Y el tercer bloque van a ser cuestionamientos que existen hacia los partidos que representan los candidatos. Cada bloque va a contar con una pregunta y los candidatos van a poder responderla, y luego va a haber también un espacio para una réplica. Yo, como les decía a los candidatos fuera de cámaras, voy a ser bastante estricta con el tiempo. Les voy a avisar cuando se está acabando el tiempo porque tenemos que ajustarnos. Está de más decirlo, lo decíamos también fuera de cámaras, vamos a llevar este debate de manera muy alturada en este espacio, no se van a permitir ofensas, como decía nuestro compañero Jonathan Castro antes de comenzar el vivo. En los debates que tuvimos para las elecciones congresales de 2020, una ofensa terminó en la Fiscalía y no queremos que se repita de ninguna manera una situación como esta. Así que damos entonces por iniciado el debate. Vamos a comenzar con Grace Baquerizo de Juntos por el Perú. Yo le voy a preguntar a Grace, entonces, vamos a comenzar con las presentaciones, mejor dicho. Grace, te voy a dar un minuto para que puedas, por favor, hacer una breve presentación sobre quién eres y algo conciso sobre ti. Adelante. Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por conectarse e interesarse por este debate que apertura una etapa de esperanza, porque estamos en vísperas del Bicentenario. Yo soy Grace Baquerizo, soy abogada laboralista, egresada de San Marcos. Yo vengo de San Juan del Lurigancho. Mi familia es de origen migrante. Nosotros venimos de Junín, específicamente de Jauja. Así que con mucho cariño para mis paisanos allá en el centro. Y yo a nivel profesional me he especializado en la defensa de los trabajadores, ¿no? En la defensa de aquellos que vienen sufriendo el abuso laboral, pero también me he especializado en los temas de generación del empleo, porque yo misma he sufrido el desempleo. Yo he sido de niña vendedora ambulante, producto de que a mi papá lo desemplearon en el gobierno de Fujimori. Entonces nosotros estamos muy preparados emocionalmente y profesionalmente para asumir las riendas de los destinos de nuestro país al lado de nuestra lideresa Verónica Mendoza. Perfecto, muchas gracias, Grace. Por favor, Pedro, tienes un minuto para presentarte. Adelante. Muchas gracias. Un saludo también a Grace, quien es mi paisana. Quien habla es Pedro Morales Miranda. Soy candidato al Congreso con el número 5 por Acción Popular. Soy abogado, tengo 10 años más o menos de experiencia en el Congreso de la República. He sido asesor de la Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia y asesor de la bancada de Acción Popular. Entonces hay una experiencia previa por qué queremos llegar al Congreso. Primero, porque entendemos que el hacer política se tiene que entender como vocación de servicio. Segundo, porque queremos devolver la legitimidad al Congreso de la República y devolverle el Congreso de la República a los representados. Tenemos experiencia, tenemos también y entendemos que esta renovación no tiene que ser una renovación solamente de nombres,
sino una renovación de gente honesta. Yo no tengo antecedentes penales, no tengo antecedentes judiciales, ni antecedentes policiales. Entonces, somos parte de esa renovación honesta y con experiencia que queremos llevar al Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos por respetar el tiempo también. Vamos a comenzar entonces ya una vez que se han presentado con el primer bloque, que es la crisis por la pandemia de COVID-19. Vamos a invertir ahora las participaciones. Vamos a comenzar con el candidato de Acción Popular, Pedro Morales. Pedro, yo te quiero preguntar, yo te quiero pedir que me respondas, por favor, en 2 minutos, ¿cuáles son las medidas para impulsar el trabajo en esta situación que vas a tomar tú y va a tomar tu partido desde el Congreso? Adelante, por favor, 2 minutos. Mira, Ariana, en principio hay que ver cómo se ha desarrollado esta nueva normalidad o cómo se va a desarrollar esta nueva normalidad. Entendemos que mucha gente se ha quedado sin trabajo y entendemos también que no solamente es la gente que trabajaba en alguna empresa, sino que también los pequeños y los medianos empresarios han quebrado y no tienen acceso de nuevo a trabajar. Pero todo esto tiene que regularse, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? La gente que sí está trabajando trabaja más de 8 horas, 12 horas, 15 horas, a veces hacen reuniones fuera del lugar y nadie está viendo el tema de las horas extras, ¿no? No se está pensando en la gente que está en la casa cuidando a los hijos y trabajando remotamente. Segundo, ya el Estado, ya el Poder Ejecutivo ha planteado diversas medidas para una reactivación laboral, ¿no? Pero no se está pensando en los jóvenes que están terminando la universidad. Se está pensando solamente en aquellos que se quedaron sin trabajo, pero no se está pensando en los jóvenes que van a reinsertarse o tienen que insertarse en este mundo laboral. Entonces, por ahí deben haber los incentivos para estas empresas y que ellos puedan también tener oportunidades. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a pasar entonces ahora a hacerle la misma pregunta a Grace Baquerizo de Juntos por el Perú. Grace, ¿cuáles son las medidas que va a impulsar Juntos por el Perú y tú, en caso seas electa al Congreso, para impulsar el trabajo en esta difícil situación a raíz del COVID-19? Adelante, por favor. Sí, una difícil situación que están atravesando la mayoría de los peruanos que han tenido este sistema laboral muy precario que genera o que tuvo como antecedente que el 70% ya estuviera en la informalidad laboral. O sea, recordemos que el estado pre-COVID, antes que llegara el COVID, ya era una emergencia para muchos peruanos que no tenían seguro social, que no tenían un sistema de pensiones, entonces ya había una situación crítica y lo que ha hecho el COVID es ahondar más en esa crítica situación. Hay 2 medidas que nosotros tenemos que implementar. Las 2 son urgentes, pero obviamente una se demora más que la otra. La primera, que es a mediano plazo, es la de diversificación productiva, porque aquí en nuestro país, conforme lo ha dicho la OIT, sencillamente hemos sufrido con mayor golpe el desempleo, porque la mayoría de nuestra actividad estaba centrada en lo que es la minería, lo que es la exportación de materias primas. Aquí debería ponerse mayor atención a otras fuentes de trabajo, impulsarlas, como es primordialmente el agro. El agro genera trabajo. Entonces, la diversificación productiva es el lema para los países latinoamericanos que necesitamos generar empleo, ligado al tema, obviamente, de la inversión tecnológica. Pero de manera urgente, porque ya ahorita mismo la gente tiene una crisis de sobrevivencia, se tienen que generar los puestos de trabajo de manera de emergencia. Algo semejante a lo que el anterior gobierno ha intentado implementar con lo que es Arranca Perú y con gobiernos anteriores han hecho con Trabaja Perú. Pero esto no pueden ser programas simbólicos para atender determinadas zonas. Se tiene que necesariamente implementar empleo masivo. Obras en el Perú hay muchas por hacer, así que es el momento en que pongamos las prioridades, dejemos este tema de las pugnas políticas, de estar buscando derrocar presidentes, como lo ha hecho el Congreso anterior, y por eso es que no ha prestado la debida atención a estos problemas tan urgentes que son para los ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos tenido ya un Congreso
liderado obviamente por Acción Popular, Alianza para el Progreso, que no le ha prestado atención a estos problemas. Nosotros sí, como Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, vamos a implementar estas medidas que son necesarias para la sobrevivencia del país. Ya vamos cerrando con la participación. Muchísimas gracias. Pedro, pasamos ahora a la réplica. La candidata además ha hecho una alusión directa al rol que ha tenido la bancada Acción Popular en el Congreso. Tiene 2 minutos para poder replicar si está de acuerdo con las medidas que propone la candidata y en todo caso con la alusión que ha hecho. Adelante, por favor. Bueno, Ariana, yo respeto todas las posiciones y respeto todas las propuestas. Sin lugar a dudas, todas son bienvenidas, pero acá hay que centrarnos un poco y hay que tener en cuenta que no debemos hacer demagogia legislativa. Estas propuestas que ustedes plantean y que es sobre el tema laboral, para poder tener acceso, para tener promociones y para tener de una u otra manera alguna accesibilidad al trabajo, es básicamente un tema del Poder Ejecutivo. Son políticas de Estado que el Ejecutivo tiene que hacer, son políticas que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía tienen que evaluar. Y finalmente el presidente de la República es quien va a generar ese trabajo. Desde el Congreso de la República lo que se puede hacer es fiscalizar y ayudar de una u otra manera para que estas políticas sí se puedan dar y sí se puedan cumplir. Pero más allá de eso, yo creo que es un rol originario del Poder Ejecutivo y que yo creo que con nuestro candidato, que siempre además ha trabajado a favor de los trabajadores y de nuestra bancada Acción Popular, que siempre ha salido en defensa de los trabajadores, podemos hacer un buen gobierno. Johnny Lescano, como candidato presidencial de Acción Popular, ha defendido siempre a la clase trabajadora. Acción Popular siempre ha defendido también a la clase trabajadora en la bancada del Congreso que ha tenido en estos últimos años. La ONP es producto de ello. El retiro del 95.5 de la AFP también es producto de la bancada de Acción Popular. Entonces siempre hemos defendido al trabajador contra el abuso de las empresas irresponsables, porque no todas las empresas son irresponsables. Entonces tenemos que coayudar al Poder Ejecutivo para lograr finalmente esas medidas que ayuden a la reinserción laboral o a que los jóvenes puedan tener acceso y terminar con esa informalidad que hay en los puestos de trabajo. Gracias. Gracias, Pedro. Grace, tienes ahora tú 2 minutos para replicar. ¿Se puede o no se puede tomar desde el Congreso estas medidas? ¿Son medidas demagógicas, como ha dicho el candidato Morales? Adelante, por favor, 2 minutos. Sí, interesante esta conversación porque me permite explicar de que efectivamente en el Congreso sí se discuten medidas legislativas para promocionar y proteger el empleo. Lo acabamos de ver hace algunos cuantos días. Es más, todavía está dentro de un contexto difícil el tema de la ley de promoción agraria. ¿Dónde se ha estado discutiendo esta ley que recorta derechos laborales y favorece un marco tributario a favor de algunas cuantas empresas grandes, agroexportadoras? No es en el Congreso. No es en el Congreso donde se ha venido discutiendo años atrás cómo recortarle los derechos laborales a los jóvenes con la ley Pulpín 1, luego con la ley Pulpín 2.0. No es en el Congreso. Entonces, no engañemos a la ciudadanía, no digamos que desde el Congreso no se puede mejorar sus circunstancias laborales, sus derechos laborales, porque sí se ha venido haciendo, pero al revés, para quitarle derechos. Desde Juntos por el Perú consideramos que la generación del empleo es necesaria, es urgente. Otros han tenido la oportunidad, estando en el Congreso, y lo vuelvo a repetir, no lo han hecho. Para nosotros es básico defender el derecho a la estabilidad laboral, limitar lo que es la tercerización fraudulenta, como lo han sufrido los trabajadores agroexportadores, ¿no? Y defender también la libertad sindical, porque en este país los trabajadores sí se pueden defender, pero cada vez que quieren hacerlo organizándose en sindicatos, lamentablemente las malas empresas, asociadas bastante en la CONFIEP, los despiden a los dirigentes sindicales y despiden a los trabajadores. Con nosotros vamos a avanzar en la sindicalización y vamos a defender sus derechos de la libertad sindical y de la estabilidad laboral. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces, ahora hemos terminado ya con el primer bloque sobre las medidas para impulsar el trabajo en la circunstancia del COVID-19. Hemos escuchado bien qué han tenido que decir los candidatos. Pasamos ahora a hablar, seguimos todavía en este primer bloque sobre medidas de salud. Y vamos a comenzar entonces invirtiendo. Ahora va a comenzar Grace. Yo le quiero preguntar
¿cuáles van a ser tus ejes prioritarios en materia de salud desde el Congreso? 2 minutos, adelante, por favor. Sí, desde el Congreso hay que impulsar lo que es el mejoramiento presupuestario para lo que es el área de salud, ¿no? Hay una desatención en la atención primaria, valga la redundancia, ¿no? Aquí nuestros médicos, la lógica del sistema de salud es que los médicos esperan a los enfermos en los hospitales, cuando aquí hay que invertir los papeles, hay que hacer que existan las visitas médicas, que los médicos rastreen, ¿no?, a las personas y atiendan y rastreen a las personas que están enfermas. Esto se llama atención primaria y es urgente y necesario. En otros países como Costa Rica han venido enfrentando el COVID de esa manera. Por otro lado, hay también problemas que sufren los propios trabajadores del sector salud, porque sencillamente se habla de que hemos estado en una guerra, pero hemos enviado a los trabajadores, a los médicos, a las enfermeras a luchar contra el COVID, a defender la vida de los ciudadanos, pero sin los implementos necesarios. El área laboral tiene que ser debidamente atendida para que nuestros guerreros de la salud puedan también afrontar esta terrible situación. Y por otro lado, hay también que fortalecer el sistema público de salud, porque el COVID no es el único causante de esas 80,000 muertes que ha habido, sino también un sistema de salud precario que ha sido efecto de una lógica privatista del sistema de salud. Muchísimas gracias, Grace. Vamos entonces a pasar a hacerle la misma pregunta. Recuerden que la réplica se hace en la siguiente ronda, así que respondamos ahora la pregunta. Si hay algo que responder específicamente sobre lo que dijo la candidata, lo hacemos en la siguiente vuelta. Pedro, yo te pregunto lo mismo. ¿Cuáles son los ejes prioritarios en salud que tiene Acción Popular como propuesta para este Congreso? Adelante, por favor. Ariana, gracias. Antes de pasar a eso, quería no dejar al aire una cosita. Si bien es cierto, en el Congreso de la República se velan por la mejora y por los derechos de los trabajadores, no se puede crear puestos de trabajo, pues eso es otra vez caer en demagogia. Pero en el tema de salud, lo que nosotros queremos hacer es una verdadera fiscalización y una reorganización de todo el sistema de salud. Por ejemplo, ¿quién fiscaliza de salud? ¿Cuántas camas UCI hay? No hay una política de prevención en el país para estas pandemias. No tenemos una política que desarrolle cuáles van a ser los ejes o las obligaciones de los gobiernos locales, regionales, del Congreso, del Ejecutivo, sobre todo cuando pasan este tipo de cosas. Pero la fiscalización va a ser muy importante, el dotar de mayor presupuesto a la salud pública es también muy importante, eso se tiene que discutir en el Congreso de la República también, pero sobre todo es darle la calidad de salud a la población. La salud es un derecho que todos los peruanos deben de gozar, que finalmente el Poder Ejecutivo o el Estado en general no garantiza este derecho fundamental de las personas, y a eso tenemos que llegar. Una salud integral para todos, de buena calidad, pero sobre todo con cuentas claras, con gente que sí tenga vocación de servicio, con médicos bien remunerados, con hospitales bien implementados, con camas UCI, la vacuna, por ejemplo. Ya venimos en una segunda ola y no podemos estar pensando en pesetear cuánto nos va a costar, en regatear cuánto nos va a salir. Los países de la región, nuestros países vecinos ya están comprando la vacuna y nosotros recién estamos conversando para tenerla. Esos temas son temas que sí se deben, por ejemplo, mejorar en nuestro país. Muchísimas gracias, Pedro. Pasamos ahora a la réplica. Grace, tienes 2 minutos para contestar, si es que estás de acuerdo con lo que ha dicho el candidato Pedro Morales. Adelante, por favor. Sí, claro, en muchas circunstancias estoy de acuerdo. ¿Cómo no repotenciar esa salud? Por eso hay que evitar que las grandes empresas busquen pagar menos a esa salud. Lamentablemente, el Congreso actual le ha exonerado nuevamente, ¿no?, un buen porcentaje a las agroexportadoras para que no paguen en salud lo que cualquier otro empleador paga, que es el 9%. Entonces, hay que ser más coherentes con lo que se propone. Nosotros desde un inicio siempre hemos dicho que las medidas de fomento del empleo tienen que ser temporales y no eternas, como han buscado las propias agroexportadoras. Entonces, sí vamos a tener que fortalecer esa salud. No se puede hablar de un fortalecimiento si estamos ayudando a los
algunos empresarios a que paguen menos a salud. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema muy importante, que es el tema de fortalecer a nuestro cuerpo médico. Como hemos señalado en nuestra primera intervención, es necesario que se fortalezca la atención primaria de salud. Respecto al tema de la vacuna, así como el COVID ha arrasado con nuestro precario sistema de salud y nuestra economía y ha hecho que se pierdan muchos puestos de trabajo o maneras de cómo se generaba ingreso, la única llave que nosotros tenemos para superar esa situación es la vacuna, ¿no? Una vacuna que lamentablemente no llega porque hemos tenido un conflicto político liderado por los actuales congresistas y partidos como Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso, contra una persona que estaba siendo investigada y que debe continuar siendo investigada, que es el señor Vizcarra, ¿no? Lamentablemente, estas prioridades ajenas a las necesidades de la gente han hecho que el Perú tenga que aún no tener fecha para una vacuna. Nosotros estamos comprometiéndonos a despejar todo sesgo ideológico, como lo ha tenido el Comando Vacuna, que negó desde un inicio la adquisición de vacunas provenientes de Rusia, por ejemplo, ¿no? Eso no puede ser, no se puede estar jugando con la salud de los peruanos porque tal o cual país no tiene negocios con mi sector. Eso no se puede hacer. Primero la salud. Gracias, candidata. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica de Pedro Morales. Pedro, te pregunto, la candidata hace una alusión a el rol que han tenido las bancadas en el Congreso actualmente, justamente en la adquisición de la vacuna. Han distraído, asegura ella, el actuar del gobierno en este sentido. ¿Qué tienes para responder tú, que estás postulando justamente por Acción Popular, que es la primera mayoría de la primera minoría del Congreso? Adelante, por favor. Sí, muy orgulloso de postular por Acción Popular, Ariana, pero decirte que las bancadas del Parlamento, las actuales bancadas del Parlamento, nada tienen que ver con una decisión que fue netamente del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro de Salud. Ellos tenían la obligación, y además que salieron en todas sus conferencias de prensa que daban diarios, a decir, ya tenemos las vacunas, ya compramos las vacunas, en diciembre nos llegan las vacunas, y hoy día seguimos debatiendo el tema de cuándo nos llegarán las vacunas. Eso no tiene nada que ver con el Congreso de la República, que tiene que hacer un rol fiscalizador. Pero finalmente yo no voy a defender ni voy a atacar a este actual Congreso. Yo vengo acá a ser un candidato propositivo. ¿Qué tenemos que hacer en el tema de salud? Dotarlo de más presupuesto, fiscalizar de una mejor manera para que todos los peruanos puedan tener acceso a una salud de calidad. Tenemos que tener los hospitales bien implementados. Debemos de hacer que toda la población llegue y cuente con una salud de calidad que además compita con la salud privada. La salud pública no tiene por qué ser menos y tampoco tienen los peruanos que sufrir esta gran diferencia entre la salud pública y la salud privada. Nosotros desde Acción Popular proponemos que se den mayores presupuestos al tema de salud para que podamos tener prevenciones también, como en el tema de la pandemia. Se viene una segunda ola y no estamos preparados para enfrentarla. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Ahora sí es momento de pasar a nuestro segundo bloque, que es la agenda propia del comercio. Vamos a preguntarles sobre algunas medidas específicas que nosotros consideramos importantes. Se invierte entonces el orden y esta vez comenzamos con el candidato Pedro Morales. Pedro, yo quiero preguntarte, pedirte que me respondas en 2 minutos, ¿cuáles son las reformas institucionales que son necesarias para que el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no llegue a los niveles que hemos podido experimentar en los últimos años? ¿Reformas son necesarias? ¿Cuáles crees que son? Adelante, por favor. Mira, Ariana, las reformas, como tú dices, son totalmente necesarias. Son reformas constitucionales que tienen que ver con el cambio de los artículos pertinentes de la Constitución, por ejemplo, sobre definir qué cosa es cuestión de confianza o no, cuándo se otorga una cuestión de confianza, si se puede hacer o no por un proyecto de ley, cuándo se vaca o no se vaca a un presidente, qué cosa es la vacancia por incapacidad moral. Esos temas se tienen que definir totalmente, y asimismo también tiene que haber una reforma del reglamento del Congreso de la República, pero más que ello pasa por elegir a personas que tengan la calidad de estadistas, Ariana, porque si tú no eliges a una persona que, por ejemplo, ha militado en un partido político, sabe que es un partido político, conoce un partido político, ¿de qué reforma política estamos hablando?
Si tú no eliges a una persona que conoce el Estado, que conoce las instituciones y que respeta además la democracia, el Estado de Derecho, donde es respetar las libertades y las esferas de cada poder del Estado, entonces, ¿qué cosa va a poder reformar? ¿No? Estas reformas tienen que pasar por elegir primero a un estadista que define y respete la diferencia de poderes, que además crea firmemente en que las libertades son importantes y que cada poder del Estado tiene su ámbito de aplicación o su ámbito de desenvolvimiento. Esas reformas definitivamente son las más importantes, además de tener una bicameralidad, Ariana. La bicameralidad va a hacer que las leyes salgan mejor, que no se use al Tribunal Constitucional como una segunda cámara, porque estamos viendo todos los problemas que hoy día nos está trayendo los proyectos que se aprueba el Congreso y que después llegan a ser interpuestos en el Tribunal Constitucional, haciendo como una segunda cámara, ¿no? Muchísimas gracias al candidato Pedro Morales. Vamos a pasar ahora con Grace Vaquerizo. Grace, te hago la misma pregunta. ¿Cuáles son las reformas urgentes para evitar este conflicto latente que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo? Vamos con tu respuesta, por favor. 2 minutos, adelante. Sí, en principio hay una confrontación que se ha dado por intereses políticos, ¿no? Evidentemente hay problemas normativos en la Constitución, pero lo real es que se ha dado este conflicto a través de intereses políticos, ¿no? De aquellos que quieren profundizar un modelo en el cual se siga privilegiando el rol y el papel que tienen determinados sectores económicos en nuestro país, que son beneficiados de exoneraciones tributarias, que buscan precarizar más un régimen laboral para ir reduciendo derechos, frente a otro sector que es representado por la ciudadanía, que quiere más democracia, quiere igualdad. Lamentablemente, las reglas actuales con las cuales elegimos a nuestros congresistas no ha permitido que la ciudadanía esté debidamente representada, ¿no? Y creo que es el momento de que como ciudadanos elijamos a gente que sufre los problemas que nosotros mismos tenemos, que elijamos, ¿no?, a gente que nos pueda representar y que venga, ¿no?, de nuestros propios orígenes. Y con eso quiero resaltar que hay una reforma, un paso muy importante, que es el tema de la representación de los pueblos indígenas. Esa es una gran reforma que es urgente y necesaria para que nuestros compatriotas se sientan representados en un Congreso, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, hay una gran reforma, ¿no?, para evitar esta confrontación de captura del Estado por poderes económicos, que es el cambio de la Constitución. Nosotros sí estamos apostando por un cambio, una reorganización de lo que es la estructura del Estado, porque la democracia representativa, que no implica una fiscalización de parte de los ciudadanos, por eso es que el congresista ahora puede prometer como candidato tal cosa y cuando llega al Congreso hace otra, ¿no? Tiene que ser revertida para darle un mayor poder a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con el candidato Pedro Morales. Pedro, tienes 2 minutos para replicar. ¿Es una buena idea o es necesario el cambio de la Constitución? Si quieres ahondar un poco también sobre las propuestas que comentabas en tu primera intervención, puedes hacerlo. Adelante, por favor, 2 minutos. Gracias, Ariana. Bueno, yo no sé qué replicarle, la verdad, Grace, con todo respeto, porque no he escuchado propuestas claras que sirvan para evitar la confrontación y la crisis política que se ha dado. Las propuestas que nosotros planteábamos eran básicamente reformas constitucionales, como lo dije, y también reforma al reglamento del Congreso para los procedimientos parlamentarios. Pero ¿cómo vas a evitar esta confrontación, Grace? Esta confrontación la vas a evitar definiendo bien qué cosa es una vacancia presidencial por incapacidad moral, para que no se malutilice esta institución. ¿Qué cosa es el pedido de confianza o el otorgamiento de confianza, para que no se malutilice esta institución, como ha pasado? ¿Qué ha generado esta crisis política y estos enfrentamientos? Justamente que se pida confianza por un proyecto de ley. ¿Eso es válido o no es válido? Eso lo tiene que definir el Congreso de la República mediante la reforma de la Constitución y la reforma del reglamento. ¿Qué cosa es incapacidad moral? ¿Por qué puedes vacar a un presidente de la República? ¿Cuántas veces lo puedes hacer? ¿Cuántas veces puedes pedir
el voto de confianza por un proyecto de ley, si puede ser solamente por políticas de Estado, debe ser por proyecto de ley o porque se le ocurre al presidente de la República. Hay negación fáctica de la confianza. Todos esos temas tienen que definirse, obviamente, en una reforma de los artículos pertinentes de la Constitución, que finalmente llega a ser también una reforma constitucional, más allá de ir a una constitución nueva o no, que embarca muchas cosas. Nosotros planteábamos la bicameralidad también, que esta bicameralidad te va a traer la reforma de un sinfín de artículos de la Constitución, pero hay que tener en cuenta, Ariana y Grace, que existe una ley, la 27.600. Esta ley es una ley vigente. ¿Y qué te dice esta ley? Que se puede cambiar en base a la Constitución del 79, la Constitución de 1993 por partes. Necesitamos ir a una asamblea constituyente, no necesitamos ir a una nueva constitución, porque ya existe una ley vigente, pero que no se está poniendo en marcha. Hay que investigar un poco más, hay que darnos cuenta y saber cuáles son estos mecanismos que ya tenemos para ir cambiando la Constitución, pero para evitar definitivamente estos conflictos. Gracias. Vamos a pasar ahora a los 2 minutos de réplica que tiene la candidata Grace Baquerizo. Grace, el candidato Morales asegura que no es necesario hacer un cambio total de la Constitución y que estas reformas se pueden lograr a través de, justamente, valga la redundancia, reformas sobre artículos específicos de la Constitución. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y por qué? Adelante, por favor. En principio, yo partía por el tema de que sí tenemos que mejorar la calidad de nuestra representación congresal, ¿no? Que eso es en sí mismo el gran problema de quiénes son los que llegan, nos llegan prometiendo una cosa y luego hacen otra. Entonces sí tenemos que mejorar la calidad de nuestros representantes. Si eso no le parece importante a otros candidatos, pues para nosotros en Juntos por el Perú sí nos parece importante que los pueblos indígenas estén representados, porque son una gran parte de nuestra población que lamentablemente sus problemas siempre quedan en el olvido y no hay quien atienda su problemática. Si eso no le parece importante, lo entendemos así. Históricamente, para algunos partidos nunca han tomado la agenda de los pueblos indígenas. Para nosotros es un deber histórico y este bicentenario debería representar también eso. El cambio de la Constitución, nosotros lo hemos propuesto, hay que abrir el debate para que la ciudadanía pueda participar en estos cambios tan importantes, porque la Constitución es como un gran contrato social, ¿no? Tiene que estar especificado cada uno de los derechos. No solamente hablamos de reforma del Estado, que es tan importante, sino también de recuperar los derechos que la ciudadanía siente que no están debidamente protegidos, como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Hay muchos derechos que están declarados en la Constitución, pero que no están debidamente protegidos. Entonces, sí se necesita un cambio de Constitución. Sabemos que esta propuesta nosotros la estamos lanzando solos, que los demás partidos están muy cómodos con la actual Constitución, pero nuestra línea va a ser la de implementar y aperturar este debate que debe llevarnos a un bicentenario más democrático. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Hemos terminado ya entonces nuestro segundo bloque. Vamos a pasar al tercer bloque, que es un bloque sobre cuestionamientos específicamente a los partidos o a las organizaciones por las que están postulando los candidatos. Entonces, invertimos el orden y vamos a comenzar con Grace nuevamente. Y yo quiero preguntarte, Grace, este es un tema de representatividad también, ¿no? Es cómo podemos confiar en una candidata presidencial que no ha podido inscribir a su partido en 4 años. Adelante, por favor, tienes 2 minutos. Sí, gracias, Ariana, también para compartir esta noticia con los ciudadanos en general. Nosotros como Nuevo Perú estamos en proceso de inscripción, ¿no? Pese a toda esta terrible situación de la pandemia. Entonces es una tarea que nosotros ya venimos llevando a cabo y estamos esperando finiquitar este proceso, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, creo lo más importante de por qué confían en Juntos por el Perú es porque Verónica Mendoza ha sido la única líder durante la pandemia que le ha señalado al señor Vizcarra que no se deje arrinconar por los poderes fácticos que pedían que no haya cuarentena, que pedían que sencillamente se mande a los trabajadores a sus casas en un primer momento, que
Verónica Mendoza ha sido la única lideresa que le ha estado pidiendo al señor Vizcarra como presidente y al Congreso que se implementen los bonos, que se establezca un bono universal, ¿no? Entonces, ¿por qué confiar en Verónica Mendoza? Porque Verónica Mendoza está llevando la voz de las personas, de estas grandes mayorías que hemos estado excluidas, ¿no? Que siempre nuestra problemática esté en un segundo o un tercer lugar. Eso ya no puede ir más. La voz de la gente debe ser la voz que se debe escuchar en todas las instituciones. Muchas gracias, candidata. Vamos a darle entonces un minuto al candidato Pedro Morales para que pueda hacer un comentario sobre lo que ha respondido la candidata de Juntos por el Perú. Un minuto, por favor. Adelante, Pedro. Gracias, Adriana. Gracias, Grace. Bueno, decirle a Grace que a nosotros sí nos importa el tema de la representación, pero no solamente deben estar representados los pueblos andinos, tienen que estar también representados los jóvenes y tienen que estar también representados las mujeres. La calidad de la representación, sin lugar a dudas, nos va a traer la legitimidad del nuevo Congreso de la República. Una mejor representación trae legitimidad a este poder del Estado. De eso no estábamos hablando de cómo evitar el conflicto político entre Ejecutivo y Legislativo. Pero bueno, pasando al otro tema, también tengo que decirle que Verónica Mendoza es creo que la única mujer que va postulando a la presidencia de la República, pero que también ha estado inmiscuida en los temas de Odebrecht, ¿no? Y que también hemos visto que por subirse al coche que tenía el señor Martín Vizcarra, la votaron de Cusco en una manifestación justamente por estos temas de la pandemia. Entonces, Juntos por el Perú no solamente no va a saber cómo hacer una reforma política, porque tienen en cuántos años, no tienen un solo partido, no hacen militancia activa, no van a entender qué cosa significa fortalecer los partidos políticos que finalmente son la cruz o la piedra angular de la democracia, ¿no? Muchísimas gracias. 2 minutos para terminar. Una réplica a este comentario, por favor, candidata. Adelante. Sí, creo que es muy importante que como candidatos seamos serios, que dejemos un poco lo maguelesco de la política, porque eso no va a contribuir a mejorar la calidad de los representantes. Verónica no tiene ningún vínculo, ningún proceso, ninguna investigación por el tema de Odebrecht, así que hay que googlear bien ahí, por favor, Pedro. Es más, Verónica ha sido la única candidata que se ha levantado el secreto bancario sin que nadie se lo pida. ¿Para qué? Para la transparencia, porque es importante que las personas que queremos representar a nuestro país seamos transparentes, ¿no? Aquí, lamentablemente, muchos candidatos han sido financiados, ¿no?, por grupos económicos. Ya hemos visto el caso de Fuerza Popular, ahora estamos viendo a los gángsters de la política y otros partidos más que están asociados a estos grupos económicos que sí están siendo investigados e involucrados por el tema de corrupción. Nuestra candidata no tiene ninguna investigación fiscal, ni judicial, ni nada por el estilo. Por otro lado, creo que es importante resaltar que Verónica Mendoza ha tenido una participación coherente en su vida política, ¿no? Ella tuvo que renunciar al nacionalismo cuando el nacionalismo traicionó al pueblo, cuando masacró en Espinar. Pero acá, lamentablemente, hemos visto un partido como Acción Popular, con cuyo señor Merino, ¿no?, de congresista, quiso ser presidente tras un golpe de Estado, y acá vemos a las personas, a los profesionales, participando alegremente como candidatos, con un líder como el señor Merino, que ha sido un golpista. La ciudadanía va a saber muy bien identificar a estos sectores que le han hecho mucho daño al país, mucho daño a la democracia y mucho daño a la ciudadanía en plena pandemia. Eso no se lo van a perdonar. Muchas gracias, candidata. Vamos a pasar ahora a hacerle la consulta al congresista Morales, y para poder seguir con este hilo, justamente con los señalamientos que está haciendo la congresista de Juntos por el Perú, yo voy a hacerte una pregunta, Pedro, que tiene que ver con eso. Tú hablabas más temprano en el debate acerca de devolverle la legitimidad al Congreso, ¿no? Justamente y en línea de lo que dice la congresista, la candidata Grace, ¿cómo podemos volver a confiar en un partido que fue el protagonista central de la última crisis política justamente a raíz del gobierno del señor Manuel Merino? Adelante, por favor, 2 minutos.
Bueno, Ariana, es muy simple. Acción Popular no son 25 congresistas, Acción Popular no son 15 alcaldes. Acción Popular es un partido que tiene alrededor de 64 años de vida institucional y que ha devuelto la democracia en muchas oportunidades al Perú. Es un partido que no tiene expresidentes ni sentenciados, ni en la cárcel, ni fugados, ni en agendas, no tiene absolutamente ningún congresista que haya sido sentenciado tampoco por corrupción o que esté inmerso en el tema de Odebrecht. Acción Popular es un partido limpio, es un partido transparente, más allá del tema de estar de acuerdo, ¿no?, con lo que hizo Manuel Merino. Yo quería referirme un poco a lo que decía Grace. Decía que los candidatos tenemos que ser serios y tenemos que ser coherentes con lo que decimos, y ella habla de un golpe de Estado. Yo entiendo que ella no sea abogada y que de repente no interprete bien la Constitución, pero lo que tuvo Merino fue una sucesión constitucional que le tocaba asumir en ese momento. Bien o mal, eso lo juzgará la población y él tendrá que responderlo, ¿no? Ese es un tema político. Yo personalmente no estuve de acuerdo en el momento para la vacancia, pero lo que sí tenemos que dejar en claro que fue una acción constitucional y que se siguió la Constitución de acuerdo a como se tenía que dar. Sin embargo, como te digo, Acción Popular tiene credenciales democráticas. Acción Popular es un partido que siempre ha respetado la democracia, el Estado de Derecho y las libertades, y no tenemos ningún líder que haya estado en la cárcel. Seguimos los legados de Fernando Belaúnde Terry y de Valentín Paniagua, dos hombres que han hecho mucho por el Perú y que han sido honestos. Creo que son los dos únicos presidentes en la historia del Perú honestos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar a un comentario de 1 minuto para la congresista Grace Juntos por el Perú. Congresista, usted además sí es abogada, si no me equivoco puede contestar eso, y bueno, la ilusión que le ha hecho el candidato Pedro Morales, que también es abogado. Adelante, por favor. ¿Fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? Tiene 1 minuto. Gracias, Ariana, por inaugurarme ya como congresista, candidata. Mira, evidentemente creo que aquí va a haber una defensa política y se va a querer denominar a las cosas de distinto nombre, ¿no? Va a querer decirse que no ha sido un golpe de Estado, lo fraguado por estos congresistas que sí están inmersos en procesos de corrupción, más de 60 congresistas, ¿no? Se va a querer decir que no es un golpe de Estado, ¿no? Pero nosotros desde Juntos por el Perú vamos a apoyar para que la Fiscalía pueda determinar todos los delitos que se han incurrido en este accionar político que ha generado la muerte de 2 jóvenes, Inti y Brian, a causa, ¿no?, de la terquedad de esta clase política de querer empoderarse en el poder, ¿no? Hablamos del señor Merino, del señor Antero y toda esta represión policial. Entonces, yo entiendo que algunos partidarios, de repente la mayoría de Acción Popular, defiendan al señor Merino, ¿no?, pero la historia juzgará su accionar golpista de él, del señor Merino y del señor Alarcón. Más bien, como Juntos por el Perú, garantizamos eso. Pero tienes 2 minutos para replicar lo que comenta la candidata Grace. Adelante, por favor. Sí, gracias, Ariana. A mí me causa sorpresa que, siendo abogada, ella o Grace quiera decir que acá se puede señalar lo que uno quiere. Acá es bien claro, es la Constitución. La Constitución política te dice que a falta de presidente, a falta de vicepresidente, asume el presidente del Congreso. Eso no hay punto que de discusión, no hay ni siquiera interpretación en ese artículo constitucional. Entonces, ¿fue golpe o no fue golpe? ¿Qué cosa significa un golpe? Hay que leer de repente el diccionario de la Real Academia para saber qué cosa es un golpe de Estado. Entonces, si Merino fue golpista, yo no defiendo finalmente a Merino. Yo digo y repito, yo no estuve de acuerdo con el momento de la vacancia. Ese es muy diferente a decir si fue golpe o no fue golpe, pero lo que yo quería decirles era, finalmente, Sagasti es también golpista porque fue elegido con los mismos votos del mismo Congreso y con el mismo proceso constitucional. Entonces, no hablemos de golpismo, hablemos de que si fue, si estuvo dentro de lo que se tenía que hacer o no, si estuvo bien o no políticamente, pero legalmente estuvo bien. Entonces, Acción Popular finalmente es más que esos congresistas, Ariana. Acción Popular es un partido de 64 años de vida institucional, donde no tiene ningún expresidente, ni en agendas,
ni preso ni fugado. Muchísimas gracias, candidato. Hemos llegado ya al final de este debate. De verdad quiero agradecerles mucho a los dos candidatos porque lo han podido llevar de una manera alturada. Ha sido bastante interesante. Esperemos pues que este pueda ser justamente el nivel que tengamos en el resto de nuestros encuentros. Yo les quiero pedir a los que nos están escuchando para los siguientes debates que vamos a ir anunciándolos con anticipación, ustedes pueden enviar sus preguntas para justamente este último bloque de cuestionamientos hacia los partidos, no necesariamente sobre esto precisamente, sino en general sobre los temas de pandemia, etcétera, al correo electrónico desde la redacción @comercio.com.pe para que podamos seleccionarlas y trasladarlas a los candidatos que estén debatiendo en nuestros próximos encuentros. Eso ha sido entonces nuestro primer debate electoral del Comercio. Nos han acompañado Grace Vaquerizo, candidato con el número 10 por Juntos por el Perú al Congreso, y Pedro Morales, candidato con el número 5 por Acción Popular. Ya saben que este 11 de abril son las elecciones, tú decides, así que muchas gracias por acompañarnos y les agradezco muchísimo a los dos candidatos. Gracias. Esto es parte de nuestra cobertura.